Hola, de seguro te preguntarás, ¿qué es la pedagogía? Aquí en tu nombre viene y dice, licenciado en pedagogía. ¿Qué significa? Bueno, yo te voy a explicar. La pedagogía, la pedagogía es un arte que la ejerce toda persona que trata de formar a otro individuo de múltiples maneras culturales y comunicativas, que pueden ser leyendas, cuentos, historias, reglamentos, juegos, etcétera. Y acuérdate de esto, es un arte porque es subjetiva. No hay una manera de enseñar y aprender. Como te vuelvo a decir, hay muchísimas maneras en las que tú y yo aprendemos diariamente y es desde que nacemos hasta que morimos. Aunque es mejor cuando tienes a alguien que te apoya y te orienta y te guía a través de múltiples maneras. Bueno, ahora les voy a enseñar una manera o muchas maneras en las que se presenta en nuestra vida la pedagogía. Aquí, por ejemplo, tenemos un curso de origami. ¿Quién no ha soñado en hacer figuras origami con papel? Muy bonitas y muy sencillas de hacer. Pues este pequeño manual nos enseña de manera visual cómo tratar una hoja para que nos quede una figura, en este caso un burrito. El burrito. Pero también nos viene el instructivo de cómo empezar a armar, dar los dobleces para que podamos conseguir esta figura. Esto es pedagogía, este manual que viene con su instructivo visual y escrito. Aquí tenemos otro manual. Es sobre un transformer. Sin embargo, pues esta figura vino de China, como aquí lo pueden notar. Entonces, muy difícilmente yo podría entender chino. Entonces, los creadores de la figura mandaron este instructivo, pero solamente de manera visual. Así es, con pequeñas ilustraciones nos van indicando cómo podemos darle forma a nuestra figura y pasarla de un transformer o de un robot a un vehículo. Esto también es pedagogía. Aquí tenemos, por ejemplo, otro libro que se llama Historias Bíblicas. A diferencia de la Biblia, no nos viene nada más puras letras, sino que viene muy bien ilustrado, con dibujos con los cuales se le puede enseñar a cualquier persona, en especial a un niño, ya que su atención se presenta más hacia las ilustraciones, más que en las letras. Pues esto también es pedagogía. De esta manera es como le enseñamos de manera didáctica a la gente cómo aprender estos textos. Y aquí tenemos, por ejemplo, no historias, sino unos pequeños cuentos. Y en estos cuentos, si algo se pretende o algo pretende el autor, es dejarnos una pequeña enseñanza en nuestras vidas de la moraleja que maneja el cuento. Entonces, viene de manera distinta redactado el cuento a un libro de historias. Pues porque ambas tratan de transmitir y de enseñar algo distinto. Este nos enseña algún tipo de moralejas, mientras que el instructivo nos trata de enseñar cómo pasar de una figura a otra. En este nos trata de enseñar un tipo de historia, pero ilustrado. Y aquí, por ejemplo, tenemos esta película.
Y en esta película, pues nos viene redactada lo que vamos a aprender, porque trae una enseñanza que trata sobre una ballena y un niño. Entonces la trama va en que el niño se hace amigo de la ballena y la ballena, pues por instinto y por un proceso de amaestramiento, pues aprende a tratar y socializar con la gente. Sin embargo, pues de repente la ballena quiere ser libre y el niño se siente triste porque la ballena no está en su hábitat y va a buscar de cualquier manera liberar a la ballena porque la considera su amiga. Pues aquí también viene un tipo de pedagogía, ¿sí? Trae una enseñanza en esta historia. Y aquí, por ejemplo, tenemos un diccionario de matemáticas, que a diferencia de los otros libros, pues este es más instructivo pero relacionado únicamente a un lenguaje en particular, que es las matemáticas. Así que cuando uno tiene dudas sobre algún término que desconocemos en las matemáticas, pues acudimos de manera pronta a este diccionario y buscamos la palabra de la que desconocemos para entender el significado y podamos entender el objeto de conocimiento en el que estamos aprendiendo. Pues estos son algunos tipos de pedagogía con los que nos encontramos diariamente. Entonces, de seguro te vas a preguntar, oye Abimael, pero si tú me estás diciendo que la pedagogía es un arte que la ejerce cualquier persona en la vida, ¿por qué tú tuviste que ir a la universidad? ¿Nada más era para decirme eso? Pues mira, la pedagogía en la vida es así se presenta siempre. Como las matemáticas se presentan cuando uno va a hacer compras y uno tiene que contar el dinero, pues se presentan las matemáticas. Pues la pedagogía se presenta de la manera en la que ya te la expliqué. Siempre hay un proceso de enseñanza-aprendizaje, principalmente de enseñanza. El aprendizaje ya es propio de cada quien. Entonces, ¿yo fui a eso nada más a la universidad? ¿O cualquier pedagogo va a eso a la universidad? Pues no. La pedagogía ya como una disciplina tiene otra misión. Mira, te puedo pedir que consultes este libro que se llama Educación y Sociología del sociólogo francés Émile Durkheim. Y aquí él nos viene diciendo cuál es la misión del pedagogo. Dice, al pedagogo no le toca, por tanto, construir íntegramente un sistema de enseñanza como si antes de él no hubiese existido tal cosa, sino que es preciso, por el contrario, que se aplique sobre todo a conocer y a comprender el sistema de enseñanza de su tiempo. Solo con esa condición estará capacitado para servirse de él con discernimiento y juzgar lo que en él pueda haber de defectuoso. Entonces, ¿qué es lo que nos está explicando Émile Durkheim? Pues que el pedagogo tiene que entender los sistemas de enseñanza de su tiempo. ¿Con qué objetivo? Juzgar, verificar si estos van apegados a la ley y también si por humanidad se deben de realizar o no se deben de realizar. Esa es la misión del pedagogo. Y la pedagogía como disciplina académica entonces tiene la misión de revisar los planes y programas de estudio para decidir si es viable o no el método de enseñanza que se está aplicando ya sea en una institución o en algún objeto educativo. En la actualidad existen dos tipos de pedagogías o metodologías educativas implementadas en la educación. Una la conocemos como escuela nueva, que tiene
representada en la educación por competencias, y la otra es la escuela tradicional, llamada enseñanza propedéutica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, estos son algunos libros de la enseñanza tradicional, es decir, que atienden principalmente lo que es una enseñanza programada sistematizada. Nos viene cómo se tienen que administrar las disciplinas académicas, en qué orden y tiempo se tienen que administrar a los individuos en formación. Y por otro lado, tenemos la enseñanza en competencias, que está más apegada a un modelo psicológico de aprendizaje con el que se puede facilitar el sistema de enseñanza-aprendizaje. La diferencia es de que este es más activo, es decir, se presta más a la acción, a la práctica, mientras que el sistema tradicional, se apega más al uso de la razón y del pensamiento antes que la práctica. Entonces, uno es más teoría y otro es más práctico. ¿A cuál tú le vas? Entonces, Abimael, me van a decir, ¿cuál es la diferencia entre el método en competencias y el método tradicional de enseñanza? Pues ahí te va. El método en competencias es muy útil y lo recomiendo para capacitar a la fuerza de trabajo, al personal administrativo o a los obreros, porque esas personas están ahí para ser más productivas y más eficientes. Por ejemplo, un curso sobre un extintor. Es muy necesario que el personal conozca lo que es un extintor y para qué sirve. Entonces se le da a él un curso de capacitación solamente para que conozca qué es el extintor, para qué sirve y en qué situaciones lo podemos utilizar. ¿Sí me va entendiendo? Ok. Entonces, para eso me sirven las competencias, entre otras cosas. Sin embargo, para una institución educativa, tiene que ser forzosamente el método tradicional de enseñanza. ¿Por qué? Es más difícil, es más aburrido. Pues sí, pero mira, a diferencia del otro método que es dirigido para un personal que está ahí para hacer fuerza de trabajo y ser más productiva, pues uno va a una institución educativa para liberarnos de la ignorancia. Y es el objetivo del método tradicional de enseñanza. Ahí le van a decir qué es un extintor, pero ahí le van a explicar los gases que tiene el extintor, de qué están hechos y cuál es su función en el medio ambiente. Entonces usted va a tener conocimiento, usted va a conocer cuáles son los gases que tiene el extintor y usted puede utilizar ese conocimiento para darle otro uso a los gases que tiene el extintor y ya no nada más para que apague fuego. ¿Me entendió? Entonces usted es más libre cuando acude a una institución con un método tradicional de enseñanza a con un método en competencias.